En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Bienvenidos, queridos amigos, a esta Eucaristía, en este domingo en el que, por petición del Papa Francisco, la Iglesia lo dedica a centrarnos en la reflexión de la palabra de Dios. Las Escrituras que leemos no son palabra de hombre, son palabra de Dios que las inspiró y que quiere revelarnos el amor que nos tiene. Vamos a prepararnos para celebrar la Eucaristía con este Dios amor que se acerca a nosotros, como siempre, con humildad, abriendo nuestro corazón al amor de Dios, pidiéndole perdón por nuestros pecados. Guardamos un momento de silencio. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Al enterarse Jesús de que habían arrestado a Juan, se retiró a Galilea. Dejando Nazaret, se estableció en Cafarnaúm, junto al lago en el territorio de Zabulón y Neftalí. Así se cumplió lo que había dicho el profeta Isaías: país de Zabulón y país de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz grande. A los que habitaban en tierra y sombras de muerte, una luz les brilló. Entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: convertíos, porque está cerca el reino de los cielos. Pasando junto al lago de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, al que llaman Pedro, y a Andrés, su hermano, que estaban echando el copo en el lago, pues eran pescadores. Les dijo: venid y seguidme, y os haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Y pasando adelante, vio a otros dos hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo, y a Juan, que estaban en la barca repasando las redes con Zebedeo su padre. Jesús los llamó también. Inmediatamente dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. Recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas y proclamando el evangelio del reino, curando las enfermedades y dolencias del pueblo. Palabra del Señor. Hemos escuchado en el Evangelio cómo Jesús inicia su vida pública después de ser bautizado por Juan y se marcha al lugar que Isaías denomina Galilea de los gentiles. Dios envía a su Hijo al mundo no para salvar únicamente al pueblo de Israel, al que ya se había revelado a lo largo del Antiguo Testamento, sino para salvar a todos los hombres. De forma progresiva. Primero lo hará gracias al Antiguo Testamento, gracias a los patriarcas, gracias a los profetas. Primero lo hará en el pueblo de Israel, educando el corazón del pueblo elegido, para después dar el salto y que esa luz de la verdad llegue a todos los hombres. Es obvio que Cristo no puede ser entendido si no es mirando el Antiguo Testamento, porque Jesús es la respuesta a las promesas que Yahvé había realizado a su pueblo, de que enviaría al Salvador del mundo. Todo el Antiguo Testamento, esos 2000 años que dura esa primera parte de la revelación, es el deseo de Dios de ir preparando el corazón de un pueblo, el pueblo de Israel, para que pueda acoger al Salvador. Y Cristo, él mismo lo dice, no ha venido a abolir el Antiguo Testamento, la ley y los profetas. Vino a darle pleno cumplimiento. No se entiende Jesús sin el Antiguo Testamento, no se entiende el Antiguo Testamento sin la presencia de Cristo. Por ello creo que es importante que al menos reconozcamos que hay tres grandes enseñanzas de la venida de Cristo al mundo, de la venida y de la respuesta de Dios Padre
que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. El pueblo de Israel, que ya había sido educado, recibe a Jesús, y Jesús y su luz hacen que el pueblo se dé cuenta de unos errores que ha cometido. Y los gentiles, los paganos, aquellos que no son el pueblo de Israel, recibirán también la luz de la verdad. Cristo se revela a todos los hombres, pero a cada uno de ellos le dirá lo que necesita para purificar su corazón y para que encuentre la salvación. En primer lugar, Jesús, que se revela en primer lugar al pueblo de Israel, viene a revelarnos que Dios es Padre y que ese Padre Dios es un Dios que ama y todo lo que hace, crea, pone una ley en el corazón de los hombres, lo hace por amor. Es un Dios que nos quiere y que solo quiere que los seres humanos, sus hijos los hombres, puedan disfrutar de su misericordia, de su amor, de su amistad. Por ello creo que es importante que reconozcamos que Cristo viene a purificar esa religión del Antiguo Testamento que era buena, pero sin Cristo era imperfecta. Ellos habían aprendido que Dios es el Señor, que como Dios es el Señor, Dios tiene derechos, y que yo, que soy su criatura, tengo que respetar los derechos de Dios, y que solo si respeto los derechos de Dios podremos vivir en un mundo creado por Dios y que Él ha puesto una serie de normas para que funcione bien. Pero el pueblo de Israel, con el paso de los 2000 años que dura la revelación, fue pervirtiendo ciertos aspectos. Y como leemos tantas veces en las Escrituras, los fariseos, por ejemplo, se sentían seguros ante Dios. ¿Por qué? Porque habían transformado la religión en una religión del cumplimiento. Yo voy al templo, yo cumplo con la ley, y porque cumplo con la ley me siento con derechos ante Dios. Me he ganado la salvación. Cristo viene a revelar al pueblo de Israel que no es así, que el pueblo tiene que cumplir con unas leyes puestas por Dios para que pueda ser un pueblo libre, para que pueda vivir, por tanto, y crecer en libertad, pero que cuando tú has cumplido con tus obligaciones, no tienes derecho a la salvación, no tienes derecho en ese sentido ante Dios. Dios te da la salvación porque Él quiere, y es un regalo inmerecido y gratuito. Cristo viene a purificar esa religión, diciéndoles y haciéndoles ver que tienen que poner el corazón, que no pueden vivir solamente con Dios una religión basada en el cumplimiento, en el cumplir para sentirme seguro, que Dios lo que quiere es amar a su pueblo y por lo tanto que el pueblo también le ame. Esta es el gran avance y la gran mejora que Cristo nos trae, que viene a pagar la deuda contraída por nuestro pecado para compartir su vida con nosotros, pero espera también que nosotros le abramos el corazón. ¿Cuál es tu relación con Dios? ¿Estás en el Antiguo Testamento porque únicamente vienes a cumplir? ¿Porque únicamente vienes para no pecar? Pero no vienes para amar. Tenemos que venir a misa, tenemos que rezar, hemos de cumplir con los mandamientos, no por miedo ni por interés, sino por amor. Hemos de poner, por tanto, el corazón en nuestra relación con Dios. Pasar de una religión del cumplimiento a una religión basada en el amor. ¿Qué sentido tiene sino el que Pedro, Andrés, Santiago, Juan, que eran pescadores, cuando reciben la llamada de Jesús, lo dejaran todo y le siguieran? Ellos no seguían a Cristo como una idea, como una ideología, como un compendio de normas. Seguían a Jesús como el Hijo de Dios, ponían el corazón en su relación con Dios. Primera enseñanza, por tanto, Dios Padre envía la luz de la verdad, su palabra, que es Cristo. ¿Tú has abierto el corazón a Jesús? ¿Has abierto el corazón a Dios? ¿O por el contrario todavía estás viviendo una religión basada en el cumplimiento, una religión del interés o una religión del miedo? Pon el corazón para que Cristo pueda amarte y tú puedas también corresponderle. En segundo lugar, a lo largo de todo el Antiguo Testamento, Dios, Yahvé, va educando a su pueblo,
para que recuerde que hay unas normas que Dios nos puso en el corazón cuando nos creó para que pudiéramos vivir en libertad y crecer, por tanto, humana y espiritualmente. Ese avance moral, el Señor lo tiene que hacer desde el inicio con los que no formaban parte del pueblo de Israel. Les enseña dos grandes cosas. Primero, evitar el mal. Los 10 mandamientos son un compendio de normas que tiene como pretensión eso: no hagas el mal, no cojas lo que no es tuyo, no trates mal a tus padres, no desees a la mujer de tu vecino, no hagas el mal. Mientras que el pueblo de Israel ya tenía esto asimilado, los gentiles, en muchos casos, habían olvidado ya esas leyes que Dios había puesto en el corazón del ser humano. Cristo se las recuerda, pero no solo les dice que no tienen que hacer el mal, sino que complementa la ley del Antiguo Testamento con la ley del amor. Tienes que hacer también todo el bien que esté en tu mano. No basta con no robar, has de ser generoso ayudando a los que te necesitan. No basta con no tratar mal a tus padres, has de amarles dando tu vida por ellos. No se trata solo de no hacer el mal, sino también de hacer todo el bien que esté en mi mano. Por ello tengo que poner en juego los dones y talentos, las virtudes que tengo, porque Dios me las ha concedido. ¿Evitas el mal y luchas por hacer todo el bien que esté en tu mano? ¿Evitas el mal y luchas por ver en el que está a tu lado el rostro de Jesús? Eso es lo que Dios quiere, que por una parte abramos nuestro corazón a su amor y que también por otra luchemos por no hacer el mal y por hacer todo el bien que esté en nuestras manos. ¿Es fácil? No es fácil, porque vivimos en una sociedad que ha cambiado mucho, porque vivimos en una sociedad relativista. Todo eso ya lo sabemos. Vivimos, en España en este caso, gobernados por un gobierno que quiere cambiar toda la tradición judio-cristiana que son nuestras raíces, que hoy dice que los padres no son los principales educadores, sino que es el Estado, que mañana quiere decir que todos tenemos derecho a hacer lo que queramos con la vida, como si la vida no fuera un don de Dios, apertura total al aborto, a la experimentación en embriones, a tantas cosas que van en contra de la dignidad del ser humano y, por lo tanto, de su verdadera libertad. Pero es aquí donde tenemos que ser luz. Es aquí donde el Señor te mira a ti, como miró a Pedro, a Andrés, a Santiago y a Juan, y te pide que tú seas luz en este mundo, por tu forma de vivir, por tus valores. Si eres una veleta, que hoy dices una cosa y mañana la contraria, si eres capaz de callar ante tantas leyes que van en contra de la dignidad de la persona, no estás siendo testigo de la luz. Hemos recibido la luz de la verdad, no porque seamos mejores que los demás, sino por pura benevolencia divina. Tus padres te educaron, te transmitieron la fe. En el colegio, en la iglesia, en la parroquia donde fuiste, te enseñaron a distinguir el bien del mal y a que no solo no hay que hacer el mal, sino también el bien. Ahora es la etapa en la que a nosotros nos toca ser testimonio de esa verdad. Y lo tenemos que ser por nuestra manera de vivir. No somos perfectos, es cierto, pero cuando caemos sabemos que lo hemos hecho mal. Levántate y vuelve a empezar. No todo vale. Si algunos viven en este relativismo moral que tanto daño hace a nuestro mundo, nosotros tenemos que ser fieles a la verdad que hemos recibido. A la luz de la conciencia, esa ley natural que nos ayuda a distinguir el bien del mal, y al mandamiento del amor, esa ley que Cristo nos reveló y que nos dice que tenemos que poner en juego nuestros dones y talentos para hacer todo el bien que esté en nuestras manos. Que nuestra iglesia sea una iglesia que ilumina por la palabra, pero sobre todo por el testimonio, que ilumina porque cree de verdad que la verdad, que Cristo nos hace libres. ¿Y a quién vamos a acudir? Ya se lo dijo Pedro al Señor: Señor, ¿a quién vamos a acudir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Ven a rezar, ven a pedir por los tuyos, ven a pedir al Señor que te dé fuerzas para, con tu manera de vivir, por la integridad de tus costumbres y por la esperanza que tienes en Dios, ser luz
en medio de este mundo que necesita la luz de la verdad, que es Cristo. Que el Señor pueda contar con nosotros que hemos sentido su amor y que deseamos corresponderle amando. Si hemos amado al Señor, nuestro testimonio será el testimonio de una persona que ha tocado, que ha sentido el amor de Dios y que no habla de algo que ha oído, sino de su propia experiencia. Dios me ama, Dios me sostiene, Dios perdona mis pecados. Que el Señor nos ayude. Nos ponemos en pie. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos a Dios nuestro Padre, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pedimos por la Iglesia, compuesta por el Papa, los obispos y todos los cristianos, para que seamos testimonio de esperanza en medio del mundo por nuestra manera de vivir, por la esperanza con la que vivimos ante las cruces y dificultades que tenemos en la vida. Roguemos al Señor. Pedimos también por nuestros gobernantes, para que defiendan la dignidad de la persona desde su inicio, que es la concepción, hasta la muerte natural. Roguemos al Señor. Pedimos también por nuestras familias, para que no abandonen sus raíces cristianas y transmitan la fe a sus hijos. Roguemos al Señor. Pedimos por los que sufren, especialmente por aquellos que se han encomendado a nuestras súplicas y oraciones. Roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Dios Todopoderoso, te pedimos que cuantos hemos recibido tu gracia vivificadora, nos alegremos siempre de este don admirable que nos haces. Por Jesucristo nuestro Señor. El próximo viernes a las 7 de la tarde en el Salón de Conferencias tendrá lugar una nueva sesión de la ITV matrimonial, que son estas charlas que distintos matrimonios de la parroquia suelen impartir para ayudar a otros matrimonios, para revisar nuestra vida, darnos cuenta si está yendo bien todo. Son charlas que hablan de la relación conyugal, del perdón, de la superación de las crisis, del diálogo en la pareja, de la educación de los hijos. Aquellos que estéis interesados, estáis invitados. Próximo viernes, 7 de la tarde, en el Salón de Conferencias. Y al día siguiente, el sábado, también a las 7 y también en el Salón de Conferencias, es primer sábado de mes, el Padre Santiago nos dará la charla de formación y de espiritualidad que suele darnos el primer sábado de cada mes. Sábado, 7 de la tarde, charla de formación. También a ella estáis todos invitados. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Espero que paséis un feliz domingo. Podéis ir en paz. Nos despedimos de María, nuestra Madre.